Bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar el tema la Navidad según la Biblia, un tema bien contraproducente y que trae algunas situaciones bastante difíciles para la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a comenzar. Cuando los cristianos buscamos una definición sobre el significado de la palabra Navidad, debemos considerar que su origen proviene del latín nativitas, cuyo significado es nacimiento. Pero es común que cometamos el error de definir la palabra Navidad tomando en cuenta tradiciones y costumbres, donde prevalecen variados conceptos religiosos. Pero algo que olvidamos y pasa desapercibido es que el tema de la Navidad en la Biblia forma parte del maravilloso plan que Dios tiene para la humanidad, querido hermano y amigo. Ahora, si en verdad existe el propósito en nosotros de conocer el verdadero significado de la Navidad bíblica, entonces consultaremos en el libro de los libros, la Biblia. Y claro, lo primero que haremos es leer los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas. Pero debemos tener en cuenta que estos solo informan los acontecimientos y sucesos acaecidos. Por ello, les voy a pedir que pongan atención, porque este tiempo de reflexión lo emplearemos para comprender lo que es el verdadero significado de la Navidad. Veamos entonces lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces entendemos que Dios no hizo a Jesús un pecador, sino que puso sobre él la carga del pecado de toda la humanidad. Pero al pensar en la Navidad, mucha gente lo hace a la luz y alrededor del nacimiento del pesebre donde nació Jesús como un bebé judío, nacido hace 2000 años. Y también pensamos en sus padres, en José y María, quienes tuvieron que emprender el viaje a Belén. Y luego, cómo el ángel habló a los pastores, quienes acudieron a ver al niño Jesús y después regresaron para contar a la gente lo que habían visto y lo que habían oído. Y de igual manera,
intervienen en la escena los magos con sus regalos. En el transcurso del tiempo, toda esta historia ha sido manipulada, alejándonos y extraviándonos del mensaje original. Pero ahora comprenderemos el sencillo y verdadero significado de la Navidad bíblica, que es, con atención, la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, con el propósito de reconciliar al hombre pecador por su muerte sustitutiva y así restaurar su relación con Él. No se trata de pastores, de pesebres, de ángeles, de regalos, ni tampoco de comidas, de adornos, ni de panetones, sino de la obra del Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad. Pero muchos celebran la Navidad que no coincide con la Navidad bíblica, celebrando una Navidad que formaron en sus mentes, adecuada a los planes e ideas respecto a esa Navidad, que es la costumbre. Debemos pensar en dos palabras importantes para entender en qué consiste la Navidad bíblica. La primera palabra es encarnación. Y para ello vamos a ir a la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Por lo que expresa este pasaje, Jesús fue el bebé de quien Dios señaló que toda lengua confesaría que Él es el Señor. Entonces, la encarnación significa que Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien siendo Dios nació en el mundo y creció como hombre. Él no se convirtió en el Hijo de Dios porque ya lo era. No se convirtió en Dios porque ya era Dios. Y siempre fue Dios. Ya era Dios y fue siempre Dios, y vino a este mundo por una razón específica: que todos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Así que ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana. Esta fue la demostración de que Dios nos amó lo suficiente para ser como un bebé y crecer como el Hijo de Dios y morir en una cruz para salvarnos. La otra palabra es reconciliación, que significa restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad que se quebró por el pecado, volviéndonos a la plenitud de la relación y comunión con Dios.
¿A través de qué? A través del nacimiento de Jesús y su posterior obra en la cruz, pagando así el precio para lograr la paz que permite que Dios nos perdone y nos reconcilie en una nueva vida, haciéndonos parte también de esa reconciliación con los demás. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 10 y 11, se afirma: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esa reconciliación. En la Biblia, la reconciliación es una labor exclusiva de Dios. Por eso es que Él elaboró un plan perfecto donde incluyó el nacimiento, la Navidad de un bebé que es Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1:23. Encarnación y reconciliación son dos palabras esenciales para entender la importancia y el significado de la Navidad bíblica. Entonces, la Navidad es ese tiempo histórico en el cual Dios nos muestra su amor incondicional. ¿Por qué? Porque dejó el cielo y vino a la tierra, para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad, demostrando así su inmenso amor, representado en el nacimiento de su Hijo unigénito, acaecido en Belén. Leamos ahora Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y atención con este verso: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y permítanme, para concluir este tema, de citar un poema escrito por uno de los siervos de Dios que ya goza de su presencia y del que todos los que tuvimos la bendición de conocerlo y recibir sus enseñanzas, que han sido para muchos de nosotros, ¿no?, el sostén de nuestra fe, y hoy podemos dar el testimonio de su ministerio y el ejemplo de una vida austera y fiel a los principios bíblicos que enseñaba como pastor, como misionero, como maestro, escritor y fundador de una de las iglesias de gran crecimiento en estos últimos tiempos. Se trata del reverendo Luis M. Ortiz, que escribió, entre otros, poemas cristianos, uno que se refería a la Navidad y que me gustaría aprovechar la oportunidad de recitar. Y dice así: hermosa Navidad, la noche de siglos que al mundo agobiaba y al hombre sumía en la oscuridad. En dulce mañana una estrella brillaba y al mortal brindaba eterna Navidad. Herodes, la estrella quiso eclipsarla. Fariseos, escribas, llenos de maldad, quisieron con saña tu luz apagarla y al hombre robar su eterna Navidad.
Hoy día, también Herodes modernos luchan por matar la bella Navidad. Odian el amor, aman el infierno. Mas esta dulce estrella, su gran claridad, jamás apagarla podrá el Averno, pues ésta brillará por la eternidad. Qué lindo y bello poema que nos abre la mente para comprender lo que es la Navidad bíblica. Y esto para algunos que creen que la Biblia no habla de la Navidad, pero sí habla, lo he demostrado. Querido hermano y amigo, que este tiempo lo dediquemos a comprender lo que es la Navidad bíblica, no la Navidad comercial, no la Navidad que el mundo ha escogido, que no es la que dice la Biblia. Entonces, lo invito a reflexionar este tema tan precioso y tan profundo. Que Dios le bendiga. Amén.